Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Bien, muy buenos días a todos y todas. A nombre del Comité Técnico Asesor del Área de Salud de la Corporación Municipal respecto a la pandemia por COVID-19, hemos querido hoy día hacer esta declaración pública, este comunicado público, dada la situación que está ocurriendo más bien en la región y cómo esto podría implicar también lo que también está ocurriendo en nuestra comuna respecto a la pandemia. Pero antes de eso, quisiéramos también comunicar a través de los medios, ¿no es cierto?, y a toda la comunidad del territorio de Panguipulli, de que, bueno, el comité técnico continúa trabajando, pero vamos a tener un recambio en los integrantes del comité técnico, dada algunas situaciones particulares, sobre todo con la doctora Villares, que ella va a dejar por situaciones personales, ¿no es cierto? Además hay un embarazo en curso en ella que ya está llegando a su fin, entonces ella tiene que quedarse en la casa y además procurar también del punto de vista del comité hacer un recambio, y en eso el área de salud lo hemos estado programando desde hace varias semanas, y hoy en día también queremos darle la bienvenida a dos doctores de la comuna, la doctora Javiera Pizarro, ¿no es cierto?, médico EDF en etapa de destinación y formación del CEFAM de Panguipulli, y al doctor Pablo Torres, también EDF en etapa de destinación y formación, pero del CEFAM, en este caso de Chocuenco, del interior. Ambos son parte, obviamente, del equipo médico de la comuna y se suman, en este caso, al comité técnico que ha estado durante todo este tiempo acompañando y generando también directrices a nivel local con respecto a la pandemia por COVID-19. Así que bienvenidos, y eso es algo que queríamos también transmitir a la comunidad para que, bueno, porque es relevante también generar esta información, dada la importancia que creemos que denota el trabajo a nivel local de los equipos que están trabajando a partir desde los centros de salud, como también acá en el área de salud de la costa. Bien, vamos a continuar entonces con un informe preparado por la doctora Villares, y ella va a continuar con este comunicado. Ya, lo que quiero mostrarles, previo a saludarlos, son algunos aspectos técnicos, pero ojalá de manera bien sencilla, que puedan servir como fundamento a entender qué etapa estamos atravesando en este momento como región y como comuna en relación al COVID-19. Ahí me van a apoyar mis colegas también en algunos datos que creemos que son importantes manejar para los comunicadores sociales sobre todo, y para transmitir a la comunidad. Entonces, son algunos gráficos, poquitos, en realidad más que nada para apoyar visualmente lo que les voy a ir comentando. Ojalá pueda decirlo en términos sencillos, y si hay alguna duda me van preguntando o lo podemos conversar en preguntas después de ver los gráficos. En primera instancia, el gráfico que estoy proyectando es una tabla que demuestra hacia el lado izquierdo de la pantalla cuáles son los criterios que se ocupan para ir avanzando o retrocediendo en relación a este programa del paso a paso del Ministerio de Salud. Y hacia el lado derecho se observan por fecha a nivel regional, esto es de la región de Los Ríos completa, cuáles han sido los parámetros o los umbrales en los cuales se está en este momento, y no vamos a revisar estos números que son un poco complejos, pero sí a lo mejor hacer énfasis en los colores en los que estamos. Sabemos que
al color rojito le corresponde pensar en un paso, digamos, de paso 1 o de cuarentena. En el color rosadito es para pasar a transición, amarillo apertura inicial, y en verde estaríamos en una etapa 4. A la última fecha de este reporte, que es el 27 de octubre, la mayoría de los parámetros o criterios que se ocupan para este paso a paso estaban entre rojo, rosado, amarillo, estando solamente en verde el criterio, el último, que es BAC, significa búsqueda activa comunitaria, que es el criterio que se ocupa para saber si se está haciendo una buena cantidad de exámenes a nivel comunitario en personas asintomáticas, y los dos de arriba, los superiores, que tienen que ver con la ocupación UCI, o sea, con la ocupación de las camas UCI a nivel regional y nacional. El resto de los parámetros no se ven en números que sean muy favorables a nivel regional. Los de cama UCI, de hecho, podemos aportar que desde este último reporte del día 27 al día de ayer, 1 de noviembre, también han ido cambiando, porque la ocupación a nivel regional también ha ido aumentando y ahora ya está sobrepasando el 80%. Así que tener en cuenta que esto no se ve en buenos parámetros, y además está paulatinamente avanzando desde hace varias semanas a valores que no son muy favorecedores en toda la región de Los Ríos. Y bueno, y aquí tenemos parámetros que tienen que ver con el RE, que ustedes a lo mejor han escuchado en reportes, o que se nombra bastante, digamos, a nivel de ministerio o de Ceremi. También la positividad y la tasa de casos nuevos. Y esos son parámetros súper importantes para ir entendiendo si es que estamos en una etapa en la cual la enfermedad, digamos, está avanzando o está en una velocidad de transmisión muy alta o no. Voy a avanzar. Les voy a mostrar aquí el valor del RE, que es el que les nombraba recién, que es este indicador que nos va marcando cómo es la transmisión de esta enfermedad o la transmisión viral. Los Ríos en este momento tiene el RE más alto del país, y eso es lo que quiero comunicar. Yo sé que es difícil de entender qué significan estos parámetros, pero estamos primeros, la región de Los Ríos, sobrepasando de 1 el valor que ojalá no debiera sobrepasar de 1, y esto se ha mantenido así en las últimas 3 semanas. Y no solamente que la región de Los Ríos está sobrepasando este valor, con un valor ahora de 1.24 según el reporte del día de ayer de la Ceremi regional, sino que además nuestras regiones vecinas, los ríos y los lagos, también están con un RE alto, por lo cual como región y como macro región podríamos decir que no estamos con un valor de RE que sea muy favorable, para nada. Este gráfico nos muestra casos confirmados de COVID-19 acumulados a través de las semanas, a través del tiempo, aquí partiendo desde marzo. Y como ustedes podrán observar en esa curva, hemos ido a un incremento progresivo, pero mucho más pronunciado durante las últimas semanas, podríamos decir fines de septiembre y octubre. Los casos acumulados, región de Los Ríos, se han incrementado de una manera mucho más notable, y eso es lo que estamos viviendo a nivel comunal y regional, y no es menor estar haciendo, digamos, este pic, digamos, en nuestra región, y hay que tomarle el peso a esto y hay que tomarle importancia, porque esto nos está indicando también el nivel de la carga de la enfermedad que tenemos también a nivel de la región. Y aquí solamente para recordar que Panguipulli, que está por aquí abajito, está al día de ayer con 22 casos activos. Ahí tenemos también los casos acumulados, 301, y también los casos activos por 100.000 habitantes, que es un parámetro que en los últimos 7 días, el promedio semanal, se utiliza también como uno de los criterios del plan paso a paso. Ahora brevemente de la comuna de Panguipulli, contarles que nosotros a nivel de comité, pero más que nada a nivel de trabajo de todos los centros de salud de la comuna, se
se está abocando intensivamente desde siempre, desde el inicio de la pandemia, pero más en estas últimas semanas, a la estrategia TTA, que también yo creo que todos han oído hablar, que es de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es como la estrategia que en este momento puede dar alguna respuesta a el manejo de la pandemia, junto con el trabajo con la comunidad. Esta estrategia TTA, la primera parte es el testeo, y el testeo significa hacer mucha cantidad de test en forma generalizada para poder encontrar los casos, digamos, de COVID que están en nuestra comuna, y es un trabajo que se está dando de manera muy intensa, y por eso quiero mostrarles este gráfico que muestra por semana epidemiológica, desde la semana 30 en adelante, cómo se ha mantenido este aumento o en realidad se ha mantenido bastante, no es que ha aumentado, pero se ha sostenido la cantidad de test PCR que se hacen de manera semanal, lo cual es súper importante para poder, como digo, poder llegar al diagnóstico, y también mantener estas cifras es bastante complejo porque se hace con harto esfuerzo de todos los equipos de salud de la comuna. Estos son números de test que se hacen a nivel comunal, en los centros de salud de atención primaria, hospital, y también lo que se hace por testeo activo. Y eso también es importante hacer una pequeña recordatorio quizás de qué significa este testeo activo, porque también creo que es importante comunicar a toda la opinión pública y a la comuna de Panguipulli la importancia de este testeo activo. El testeo activo nosotros nos referimos a cuando hacemos operativos de búsqueda de casos asintomáticos de COVID en población asintomática, o sea, son cuando se hacen operativos sobre personas que no tienen ninguna molestia, ningún síntoma, pero que tienen algún factor de riesgo, un factor de riesgo por tener un trabajo que los expone a poder contagiarse, gran actividad en relación, por ejemplo, a su actividad económica, social o productiva, y por lo cual se considera de riesgo y se le hacen operativos y se han estado implementando desde hace ya varias semanas, de hace más de 10 semanas que se están aplicando a nivel comunal. Y como ven, en color naranja está la cantidad de test que se hacen por este testeo activo, que son hartos, incluso en algún momento sobrepasando o igualando la cantidad de test que se hacen en los centros de salud que están en color celeste. De aquí quiero rescatar dos cosas que me parecen muy importante puntualizarlas y que son de las informaciones que es más importante transmitir a la comunidad. Uno, el testeo activo es importante mantenerlo, y para eso hace falta la voluntariedad de las personas a participar de estas estrategias y de estos operativos, aunque no tengan síntomas, aunque no se sientan con ninguna molestia. Si justamente el testeo activo se hace a población asintomática, y es importante que puedan participar en este tipo de estrategias porque ayudan a poder encontrar casos asintomáticos en la comunidad y a poder detectarlos a tiempo y acortar las cadenas de contagio también, que es la base de esta estrategia TTA. Entonces, invitarlos a participar en cada uno de los operativos que se están promoviendo a nivel de toda la comuna de testeo activo. Y la segunda cosa importante en este gráfico es mostrarles que la cantidad de test que se hacen por consulta, tanto en todos los centros de salud de APS de la comuna como del hospital, está equiparada prácticamente igual, en igual cantidad de número que el testeo activo. Eso no significa que quizás hay personas que no están consultando mucho en los centros de salud cuando tienen algún síntoma. Y en ese punto es importante recalcar y que se pueda transmitir a la comunidad, que nos ayuden a transmitir a la comunidad la importancia de consultar cuando alguien tiene síntomas de resfrío, síntomas que sean compatibles con el COVID. Ya sabemos que los síntomas respiratorios son más comunes, también puede haber síntomas de la guatita, gastrointestinales o fiebre. Se han repetido mucho los síntomas, creo que es bastante conocido, pero sí seguimos viendo que no todo el mundo consulta o consulta tarde, consultan muchos días después de que ya comenzó con los síntomas. Eso hay que seguir reforzándolo.
y es importante seguir comunicándolo lo más que se pueda. Apenas yo comienzo con fiebre o con algún síntoma, es importante consultar, porque esos son días fundamentales para poder tomar alguna conducta en relación a la persona que está consultando y a su alrededor, a sus personas que están allegadas, y poder cortar la cadena de contagio, como ya dije, por lo cual si consulto tardíamente, estoy perdiendo días fundamentales para poder tomar acciones fundamentales de control de la enfermedad. Así que el llamado es a consultar, no pensar en primera instancia que es un resfrío. En este año sabemos que es distinto a todos los años previos, y lo que primero tengo que pensar es que si tengo fiebre o tengo algún síntoma compatible con esta enfermedad, puede ser COVID. Tengo que pensar en esa posibilidad, no descartarla y no dejar pasar muchos días para consultar. Eso. Y participar cada vez que se los invite, como centros laborales, o como, por ejemplo, comercios o grupo X, a participar en las estrategias de testeo activo. Aquí simplemente para mostrarles que en examen de PCR por 1000 habitantes por semana, Panguipulli tiene bastante buenos números, digamos, en relación a por lo menos lo que nos piden a nivel regional. Se hacen hartos test. La cantidad por 1000 habitantes es bastante adecuada, pero insisto, en esto está apoyando mucho estos operativos de testeo activo a asintomáticos que se están haciendo, porque si nos quedamos solamente con las consultas espontáneas sería mucho menor este número. Y por último, quizás esto también es un poco más técnico, a lo mejor lo han escuchado, cuando se hacen los reportes de la Seremi o los reportes del Ministerio, se habla del porcentaje de positividad. Es la cantidad de test que al hacer test PCR salen positivos del total que se aplican. Y es un número que no debe dar tan alto, porque si da muy alto, quiere decir que están habiendo muchos positivos en la comunidad y que a lo mejor no los estamos encontrando a todos, o no los estamos encontrando a tiempo, algo así en términos así como bien sencillos. Este número de porcentaje de positividad tiene que estar lo más bajito posible, y nosotros a nivel regional y a nivel comunal no lo hemos tenido muy bajito durante las últimas semanas. Aquí hay dos rayitas porque está separado el porcentaje de positividad que arroja la cantidad de test con la búsqueda activa y sin la búsqueda activa. Y si nosotros sacamos esta búsqueda activa, que es este testeo que se le hace a personas asintomáticas, nuestro porcentaje de positividad en este momento es de 13, está muy alto, ¿ya? A nivel regional ojalá pudiera estar menos de 3, menos de 2, estamos realmente con un porcentaje de positividad alto si sacamos la búsqueda activa, y con búsqueda activa alrededor de 7. A nivel regional, para la semana 44, la semana epidemiológica 44, la región de Los Ríos tenía un porcentaje de positividad de 9.6, también está muy alto. Esto significa entonces que a nivel global, comunal y regional, estamos teniendo hartos casos positivos y probablemente a lo mejor no sabemos si estamos encontrándolo todo, o por lo menos a tiempo. Ese es el último gráfico que tenía para mostrarles, y simplemente hacer énfasis en eso. Estamos en una situación regional compleja. Nuestras comunas vecinas están pasando también situaciones complejas con altos niveles de positividad, con un nivel de carga de enfermedad alta, con RE elevados, y las regiones vecinas también, por lo cual tenemos que tener harto cuidado en lo que va a suceder en las próximas semanas, y hacer énfasis en lo que hemos hecho énfasis desde el inicio, que sigue siendo las únicas armas que tenemos para protegernos o para cuidarnos, que son obviamente la estrategia TTA, testear harto, acudir a los centros de salud, participar en el testeo comunitario que se les ofrezca, sin tener miedo, pensando que estas son estrategias que nos ayudan a buscar, a encontrar a los casos de COVID que están en la comunidad, participar o colaborar ante las estrategias de trazabilidad, que son las que APS está llevando a cabo con harto esfuerzo también, paralelo a sus funciones habituales, cumplir con las medidas de aislamiento cuando son indicadas, personas sospechosas, personas confirmadas y contactos estrechos, y
obviamente las medidas de prevención que son la base del cuidado de esta enfermedad y que no deben dejar nunca de tenerse en cuenta, que son obviamente el uso de la mascarilla, mantener las distancias físicas adecuadas, preferir hacer cualquier tipo de actividad siempre al aire libre, en espacios abiertos, con poca cantidad de personas, evitar las aglomeraciones. Hasta el cansancio va a haber que repetir estas acciones porque no podemos dejar de hacerlo. Esto todavía nos está acompañando, nos va a acompañar todavía para rato. Y en este momento hacer énfasis más en estas acciones porque de verdad que a nivel regional y comunal estamos pasando una situación compleja y creo que no es para ser alarmista, pero sí hay que tomarle el peso a lo que está pasando en la zona sur del país, sobre todo, y no guiarnos solamente por los números que a veces se llevan como la estadística, que son los números de la región metropolitana o de Santiago, o que se ven más en los medios, sino prestar atención a lo que nos está pasando a nosotros, prestar atención a nuestros números regionales, a la zona sur del país y a la comuna de Panguipulli y tomarle el peso. Dejo a mis colegas a ver si quieren reforzar en relación a estas medidas o a la situación que estamos viviendo epidemiológica, y por mi parte agradecer la presencia de los medios que están hoy y ojalá que se pueda replicar esta información de la mejor manera a nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Carolina, soy enfermera en CESFAM de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas. Hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas, ambas mascarillas tradicionales. Esta mascarilla es la mascarilla con tiras. Tenemos dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro. Y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible, que este va en el tabique nasal. Es importante, previo a la manipulación de la mascarilla, lavarnos las manos con agua y con jabón. Debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón. Luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal. Luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores, sin manipularla desde el frente. Es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos. Una vez puesta no debemos tocarla. Este otro tipo de mascarilla tiene elástico, también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma. Y luego adaptar y ajustar al mentón. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar. No la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra solo su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Gracias por el informe de la doctora. Ahora quisiera darle la palabra al doctor Torres para que haga un comentario también respecto a lo señalado por la doctora Villares. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Pablo Torres. La colega Laura manifestó bastante claro la situación en la cual nos encontramos a nivel comunal y regional. Y sumándome un poco a sus palabras, claramente tenemos que ver el panorama no solamente desde lo local, sino que ver cómo está la situación de nuestra región. Y la zona macro-sur, como nombró la doctora, está bastante complicada en cuanto a sus cifras. A los vecinos, más que nada, transmitirles que una cosa de repente que uno suele hacer mucho es ver la cantidad de casos que hay en el día a día, y yo sé que muchos de ustedes lo están siguiendo relativamente frecuente, pero otra cosa es basarse en estos criterios y estos indicadores que tal vez son más técnicos, pero son justamente los criterios que se utilizan o se debieran utilizar para hacer estos cambios de fase. Por lo tanto, como mostró la doctora, tenemos varios indicadores que están en rojo en situaciones de riesgo, de no control de la pandemia a nivel regional. Hay comunas que lo están pasando bastante mal, sobre todo las comunas de la zona sur de los ríos, La Unión, Río Bueno, ya que son las comunas que estarían más complicadas, junto a Valdivia también.
Y eso de alguna forma se ve reflejado en el promedio regional. Panguipulli tuvimos nosotros una situación bastante compleja en septiembre del mes pasado. Ahora estamos con una cierta estabilidad, pero eso es muy frágil, muy vulnerable, semana a semana puede cambiar. Y como mostró mi colega, regionalmente estamos en una situación compleja, por lo tanto no podemos dejar la cautela, no podemos cantar victoria antes de tiempo, sino que tenemos que estar bastante precavidos y cautelosos a lo que se vaya dando semana a semana. Otra cosa que yo sé que muchos de repente pueden basarse en las cifras nacionales, perdón, y las cifras nacionales son un poquito engañosas porque no muestran estas particularidades de región a región. Entonces también hago ese llamado a tratar de estar vigilando lo que está pasando en la región, lo que está pasando en nuestras regiones vecinas. ¿Y por qué es importante eso? Porque a la vez aquí nos importa mucho la sobrecarga de nuestro sistema sanitario, por ejemplo. ¿Qué tan dispuesto está para poder recibir un aumento de casos y un aumento potencial de casos graves? Y se sabe que por las cifras que se están viendo estas últimas semanas, que la ocupación UCI, por ejemplo, tanto los ríos como la región de la Araucanía y la de los lagos están en niveles altos, están sobre el 80%. Por lo tanto, un aumento potencial de casos graves pudiera comprometer y tener que conllevar un traslado aéreo de pacientes a la región metropolitana, que fue lo que vimos hace un par de semanas en Magallanes, por ejemplo. Entonces, eso conlleva muchos perjuicios, pensar en las familias, el tener que de repente a sus familiares ser trasladados a la región metropolitana, conlleva muchos perjuicios para las familias en sí. Así que, como pueden ver, la situación es bastante compleja, vulnerable, frágil, y hacemos un llamado a mantener la cautela. Y lo otro, como muy bien mencionó mi colega, la consulta temprana. La consulta temprana es muy útil, en parte porque, como vemos, esta enfermedad tiene un alto potencial de contagio, sobre todo los primeros días. Los primeros días de síntomas son los en donde se da la mayor cantidad de contagio. Entonces, si la persona acude a un centro asistencial, va a poder tomar medidas en caso de salir o no positivo su examen. Y eso conlleva cambios en todo su entorno. Si yo tengo un adulto mayor, si yo tengo alguna persona que tiene patologías de riesgo a esta enfermedad, claramente me va a servir mucho saber si yo tengo o no la aportación de este virus. Así que no da lo mismo consultar al quinto día de que empecé los síntomas versus que consulte el mismo día que comencé. Así que ese sería mi llamado y bueno, vamos a seguir, vamos a hacer todas lo posible para poder ir dando las mejores recomendaciones a todos nuestros vecinos y vecinas. Bien, gracias al doctor Torres. Y por último, a la doctora Javiera Pizarro, también invitarla a dar un comentario sobre esta situación. Después vamos a dar un pase a preguntas también, ¿ya? Buenos días a todos. Bueno, como me presentaron ya, mi nombre es Javiera Pizarro, soy médico de la comuna, trabajo en el CESFAM de Panguipulli, y la idea tampoco es volver a repetir lo que han comentado mis colegas, pero sí quizás la población y todos se preguntan un poco en qué pueden ir ayudando para que esto quizás no alcance cifras que les empiecen a preocuparnos. Y las recomendaciones las hemos repetido, son bien claras, pero nunca está de más. Obviamente mantener el aislamiento, la distancia social de alguna forma, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla es bien importante. Yo creo que todos hemos visto un poco de relajamiento quizás con estas medidas, sobre todo los locales comerciales, respetar el aforo. Todos los locales comerciales debiesen tener indicado el aforo y quizás uno, por favor, porque quizás no hay fiscalizadores, no se ve tanta gente intentando que esto se cumpla, pero ahí llamamos también a la responsabilidad de cada uno a respetar estas indicaciones. Segundo, la consulta temprana. Es lo más importante para poder hacer un aislamiento temprano de los casos y contactos, y en ese sentido también
sería súper bueno cada uno tener mucha claridad de los contactos estrechos con los que tiene y entregarnos esa información a tiempo, para que así, con esa información clara y precisa, uno pueda hacer el control de la enfermedad y de la transmisión dentro de lo posible. Esas serían las recomendaciones principales que me gustaría entregar. Gracias, Javiera. Bueno, damos paso entonces, por si quieren consultar, hacer algún comentario. Está abierto la posibilidad. Doctor, bueno, en este instante, desafortunadamente por esto de la pandemia, nosotros estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Sí, felicitarles realmente por el trabajo, por la exposición de la doctora Villares. Eso indica de que ustedes han estado siguiendo muy de cerca y aplicando estrategias para ir controlando el tema de los contagios en toda la comuna. Y no sé si es posible avisorar, de acuerdo a los gráficos que ha mostrado la doctora Villares, qué podría ocurrir con nosotros comuna en los próximos días, en las próximas semanas. Bien, gracias, don Juan Carlos. Laura, ¿querés contestar? Sí, en realidad es difícil hacer predicciones, porque es lo que es imposible hacer, pero a nosotros nos preocupa un poco como comité, y es lo que hemos estado discutiendo, digamos, estos últimos días, y específicamente previo a la reunión de hoy, la situación regional como tal. A nivel comunal, habíamos tenido una pequeña disminución de la carga de enfermedad, digamos, a nivel de la comuna. Sin embargo, nunca tuvimos una mejoría tan marcada, digamos. La cantidad de casos activos se había mantenido en general más o menos alta. No tuvimos un descenso tan marcado como otras veces, que tuvimos algunos brotes un poco más circunscritos. Se ha mantenido, pero con una situación regional que no nos está favoreciendo para nada, con comunas de la región de Los Ríos que están con situaciones muy complejas en relación a cantidad de casos activos, a positividad y a transmisión acelerada de la enfermedad, podríamos decir. Entonces, esos parámetros en las comunas cercanas, la comuna de Valdivia, Lago Ranco, La Unión, como las más importantes en este momento a nivel de indicadores que están en rojo, y otras que están allí intermedio, no son favorecedoras, digamos, para nuestra situación como Panguipulli. Y sumándole a eso la situación de Araucanía y los lagos, que también está súper compleja. Entonces nuestros vecinos también están atravesando por indicadores bastante poco prometedores en relación a ver una evolución satisfactoria a nivel numérica, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista. Por ejemplo, un vecino muy cercano nuestro es Villarrica, de la región de la Araucanía, que está atravesando una situación bien compleja también en relación a cantidad de casos activos, a carga de enfermedad y a positividad también. Teniendo en cuenta esto, ya que el brote grande, digamos, que tuvimos, ya no está en su pic máximo, pero no ha pasado, yo creo que se puede pensar que podamos tener otro pic, digamos, o otra alza de casos a nivel comunal. Y eso es complejo porque sobrecarga y tensiona mucho los equipos de trabajo de la comuna. Cada vez que nosotros tenemos un incremento tan marcado de casos para los equipos ya sobrecargados de APS, se hace súper complejo poder mantener de la mejor manera lo que es el testeo y la trazabilidad que es el seguimiento de cada uno de estos casos, de cada uno de estos contactos, los exámenes que se hacen a los contactos, el aislamiento, las cuarentenas. Esto llega a un punto que sobrepasa, así como también vemos a nivel
por ejemplo, de hospitales o de UCI, que llega a un punto en que nuestro nivel, digamos, de respuesta del sistema sanitario se colapsa, como pasó en Santiago. A nivel de APS también pasa eso. O sea, hay que entender que para nosotros también llega un punto, un umbral en el cual los equipos de APS se sobrepasan de trabajo al tratar de mantener la estrategia de trazabilidad, por ejemplo. Y con una gran cantidad de casos, no puede hacerse un buen seguimiento como corresponde para cada caso positivo, para cada uno de sus contactos, no pueden hacerse de manera tan oportuna quizás los seguimientos o los exámenes que deben hacerse. Hasta ahora se ha cumplido, y se ha cumplido de una manera impecable comparativamente con otras regiones, y tenemos que decirlo y destacarlo así, porque hay un trabajo súper organizado a nivel de atención primaria para dar respuesta a estas situaciones, incluso durante el momento que más álgido estuvo en la cantidad de casos a nivel comunal. Sin embargo, hay un límite y no podemos arriesgarnos, digamos, a poder sobrepasar ese límite y también colapsar como atención primaria y que no podamos hacer el seguimiento que corresponde. Yo creo que la situación regional y de la macro zona sur es preocupante. A nivel de Pangui estamos en una situación no de calma ni de tranquilidad, sino más bien de alerta, y creo que deben primar, digamos, más que nada ser precavidos y estar preparados, digamos, y no relajarnos en que este brote ya pasó también y que ahora vamos otra vez a tener un descenso de casos, porque no necesariamente va a ser así, teniendo en cuenta cómo está nuestra situación un poco más macro. Y los casos además no han bajado de manera tan marcada como otras veces en otros brotes, sino que se han mantenido y ahora puede haber una tendencia nuevamente al alza. Pudiera haber una tendencia al alza, aunque eso es imposible que uno lo pueda predecir porque depende de muchos factores. Tenemos una red también de sanitaria hospitalaria débil, tanto a nivel local, nosotros lo sabemos, o sea, tenemos un hospital aquí de baja complejidad y nosotros estamos conscientes de eso, y también una red hospitalaria a nivel regional con pocas camas UCI, por ejemplo. También sabemos eso. Tenemos que ser conscientes de que nuestra red, por ejemplo, hospitalaria compleja, es precaria en el sentido de que no va a dar respuesta a un brote grande, y nuestros vecinos de Araucanía y los lagos también están en una situación compleja en relación a saturación de camas UCI. Entonces, todo eso son elementos el hecho de pensar de que hay que ser precavidos y hay que estar en alerta, digamos, ante la situación que estamos viviendo, tanto comunal como regional, y hacer énfasis en no relajar las medidas, aunque vengan días de calorcito, como de que nos dan ganas de salir, de pasear, de compartir. Vienen muchas instancias en adelante que nos hacen pensar en que esas medidas pueden relajarse cada vez más, y es todo lo contrario lo que tiene que suceder. Tenemos que seguir cuidándonos, ya estamos más claros de cuáles son las medidas que tenemos que tomar, sabemos que tiene que ver con esto de mantener la distancia física lo más posible, de no aglomerar, evitar los aglomeramientos, y que las actividades que nosotros programemos sean con la menor cantidad de personas posible, por el menor cantidad de tiempo posible, con distancia física, programadas, pensadas, cada salida también programada, y eso lo tenemos que planificar como que va a tener que ser nuestra dinámica de vida por un buen tiempo más. Doctora, estamos en directo con ustedes al aire a través de nuestra emisora. Una consulta bien cortita. Tengo entendido que el fin de semana, aprovechando sábado y domingo, hubo mucha gente en casi todas las playas de la comuna. ¿Qué es lo recomendable? ¿De qué manera deberían ir a la playa en forma segura? Javiera Pizarro, la doctora Pizarro va a contestar. Hola, buenas. Bueno, la idea para el uso seguro de las playas es primero
utilizar mascarilla en el momento en que uno se está trasladando, ¿ya? Es decir, si yo estoy llegando a la playa, yo llego con mi mascarilla hasta encontrar un lugar que ojalá esté distanciado a lo menos de 2 metros de otro grupo, ¿ya? La idea igual va a depender de la cantidad de personas que conformen este grupo que acude a la playa, pero la idea es mantener una distancia entre toalla a toalla más o menos de 2 metros, y eso permitiría poder retirarse la mascarilla para poder realizar otro tipo de actividades, ¿ya? En el momento en que uno acude al baño, por ejemplo, a bañarse en el lago, también puede acudir sin mascarilla, ¿ya? Lo ideal, sobre todo a las familias que tienen niños, es llevar cada uno sus juguetes de playa, sus accesorios de playa y no compartir con otros niños, ya que recordemos que el compartir ciertos tipos de elementos puede favorecer el contagio, ¿ya? Principalmente esas podrían ser unas medidas que de a poco vamos a ir reforzando, sobre todo ahora que se viene la temporada estival, y la idea es que toda la población las conozca para poder ir implementándolas. Ahora, siempre lo ideal y las recomendaciones obvias, si es mantener el distanciamiento social, evitar el ponerse una familia cercana a la otra y mantener al menos una distancia de 2 metros. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aprovechar que estamos hoy acá. Felicitarlos de mi parte nuevamente, doctor, a todo el equipo con la presentación que ha hecho. Como decía hace un rato la doctora Villares, se demuestra que ustedes han estado haciendo un excelente trabajo y que el seguimiento que se ha hecho en toda la comuna ha sido muy, muy eficiente. Gracias. Gracias, don Juan Carlos. Bien, solamente definir, reforzar algunas cosas. No sé si alguno de mis colegas quiere reforzar algo más, ¿no? Plantear que estamos preocupados como comité, como expresaban el doctor Torres, la doctora Villar, la doctora Pizarro, respecto a la situación actual. O sea, eso hay que, si bien nuestra comuna está con los números un poco bajos desde hace un par de semanas, en términos de los casos que se van sucediendo. No obstante eso, es importante mirar lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y eso tiene que ver con muchas cosas que son importantes a tener en cuenta, sobre todo la movilidad de las personas, ¿no? Hoy en día los cordones sanitarios a nivel regional se bajaron, de cierta manera lograban un efecto en términos de la movilidad. Hoy día no los tenemos, pero es importante que las personas que de nuestra comuna, si tienen que salir a Valdivia, ¿no? O a las comunas aledañas o a la región aledaña, que es nosotros somos una comuna límite con la 9ª región, Villarrica y Pucón, y tanto Temuco están con números también muy en rojo, si se puede decir de esa forma, es tratar de salir lo menos posible hacia esos lugares. Hay otros temas que nosotros estamos trabajando. Está el tema fundamentalmente que creo que a todos les preocupa y les interesa, el tema del que viene en un mes más, o un mes y medio más, que tiene que ver con el eclipse, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo la posibilidad de indagar, digamos, en ciertas medidas, a pesar de que creemos que no se debiera generar una movilidad de esa magnitud, que es la que se espera que se llegue. Ojalá que no sea de esa magnitud, porque es un evento que evidentemente en esta situación que nos estamos ocurriendo hoy día, tanto comunal como regionalmente, no está, digamos, asegurada la posibilidad que eso incida en una nueva ola, quizás en enero, pensándolo un mes después del evento. Así que eso. Le damos las gracias entonces y nos vemos en otra oportunidad. Hemos presentado Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli,
Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. ¿Cómo prevenir el coronavirus COVID-19? El área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli te invita a seguir estos sencillos consejos para proteger tu salud, la de tu familia y la de toda nuestra comunidad. Cúbrete con la parte interior del codo al estornudar o toser. Evita tocarte la nariz, ojos y boca. Evita aglomeraciones y el contacto con personas con síntomas respiratorios. Toma suficientes líquidos. Lávate las manos al menos 20 segundos con agua y jabón. Quédate en casa. Que solo un integrante de la familia salga en caso de ser necesario. Informó el área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli.